Entre los meses de julio y septiembre del 2021, el programa feminista La Corriente organizó un nuevo ciclo de formación con un grupo de jóvenes activistas de distintas geografías del país, quienes a lo largo de 5 encuentros que suman 70 horas de estudio, analizaron las causas estructurales de la violencia que están en la base y articulan los sistemas de poder que operan tanto en el ámbito íntimo, privado, como en el espacio público. En cada uno de los encuentros y apoyándonos en especialistas en cada uno de los temas seleccionados, pues fuimos analizando, fuimos problematizando sobre las profundas marcas del racismo, del machismo, de la homofobia, de la lesbofobia, de la transfobia, es decir, del rechazo a todos aquellos cuerpos que no encajan en la heterosexualidad impuesta. El racismo y la discriminación son las peores formas de violencia contra las mujeres indígenas. Y se explicaba que todos esos actos de no amigables hacia las mujeres indígenas dañaba la autoestima, las dejaba totalmente como si no valieran, como si no supieran nada, como si no tuvieran derechos. Entonces, desde esa época, fíjense ustedes, desde el 2000, ya son 20 años, venimos viendo en qué medida y hasta qué punto el racismo y la discriminación étnica y cultural y de género pesa en las mujeres indígenas. Y empezamos a trabajar mucho el aspecto de la autoestima y el fortalecimiento de la identidad étnica cultural. Creo que uno de los principales aprendizajes que me dejó este curso de violencia estructural fue haber aprendido que la violencia, más que un problema personal, es un problema sociocultural, que ha sido creado, impuesto y respaldado por todas esas figuras de poder que buscan subordinar y suprimir a todas las personas que nos hemos rebelado al estatus de poder inferior que nos han dejado. Que la violencia ha estado instaurada desde nuestros orígenes y que toda su extensión ha servido para suprimir a todos los cuerpos disidentes, en este caso los cuerpos feminizados, y poner como superior a la masculinidad hegemónica. Me interesan estos espacios que brinda La Corriente para hablar sobre violencia estructural, porque siento que en mi profesión es muy importante tener una mirada más amplia sobre el tema de la violencia, tener los lenguajes óptimos para poder conectar con la gente, y también porque me parece que es sumamente importante y necesario que dentro de mi trabajo en el activismo y reconociéndome como una joven feminista, yo tenga esos insumos para poder trabajar con otras mujeres. Uno de los principales aprendizajes o en general es apuntar a esta mirada siempre más profunda, más compleja y más amplia de todas las problemáticas sociales a las que nosotros nos enfrentamos y que derivan sí que derivan, digamos, de muchas violencias como tal, ¿no? O sea, desde el trabajo social se trabaja por, valga la redundancia, por resolver estos tipos de violencia o por erradicar estos tipos de violencia, las desigualdades, la pobreza, las violencias machistas como tal, las destrucciones ambientales. De este curso me llevo muchísima información y análisis que tienen que ver sobre la violencia estructural, cómo la violencia abarca todos los espacios, desde lo cultural, desde lo económico, lo social, cómo las sociedades, ¿verdad?, yacen o surgen, tienen bien implantado lo que es la violencia. También cómo esta violencia
viene y está fuertemente vinculada con la violencia hacia las mujeres, hacia los cuerpos feminizados, hacia los niños. Un aprendizaje importante para mí de esta formación ha sido justamente el poder analizar las raíces profundas en las que se sostiene históricamente la violencia, para poder tener esa mirada de analizar, interpretar y entender en las distintas situaciones y experiencias que tenemos como activistas, poder hacer este análisis de las raíces en las que se ha sostenido la violencia, un análisis que tiene que ser crítico, profundo y que tiene que ir justamente eso, a las raíces. Que la violencia machista no solo son conductas, son estructuras, son mensajes y en general es todo un sistema que nos está diciendo constantemente te debes comportar de esta manera o de lo contrario vas a sufrir las consecuencias en forma de violencia. Y por eso vemos cómo día a día lo estamos leyendo, estamos escuchando, estamos viendo y viviendo agresiones de todo tipo, físicas, que son las que se notan de manera más evidente porque dejan una huella en el cuerpo, pero también las psicológicas, que son las que se notan menos, pero van deteriorando nuestra conducta a lo largo del tiempo. Agresiones de tipo sexual, agresiones a una mujer o a un colectivo de mujeres que reclaman los derechos que tenemos y que la libertad para comportarnos como cada una quiere. Creo que es difícil reconocer las causas de la violencia porque es también evidenciar y reconocer de que es una forma de complementar la cultura en la cual estamos. Y que al tener una cultura que se sostiene de un modelo hegemónico, también es reconocer que la masculinidad ha sido moldeada para que desde la educación y desde los pequeños espacios en los que socializamos hasta espacios más amplios, siempre ha estado presente. A la gente le incomoda reconocerse como perpetradores de violencia, reconocerse como víctimas también o reconocer que son reproductoras de violencia. Porque estamos, creo yo, educados para no detenernos a pensar en que hay un sistema estructural que norma nuestras conductas, que norma nuestras relaciones, que norma nuestras actitudes incluso, y este mismo sistema, por ejemplo, se refuerza y se perdura en el tiempo de esa invisibilidad que hay de la violencia y de que cuando se logra, digamos, identificar algunas manifestaciones de violencia, pues las tratamos como eventos aislados y no como problemas sociales. Creo que lo principal es que somos herederas de una cultura de violencia. Entonces eso nos lleva a normalizar, a naturalizar la violencia, porque desde que nacemos con patrones de violencia que la sociedad nos impone y que nosotros aceptamos como parte de nuestra vida y de manera natural. Porque tienen el permiso social de que los hombres se sienten con poder sobre el cuerpo de todo lo que tienen que, todo lo femenino y lo feminizado. O sea, lo masculino está por encima de lo femenino porque lo consideran como cuerpos débiles, los deshumanizan y porque los consideran de su propiedad como cuerpos para ejercer poder y violencia. Entonces por eso ellos se sienten como con ese permiso social, porque también la sociedad no les cuestionan. Si bien es cierto, se nos muestra como una sola forma de masculinidad que tiene que ser, que usualmente es violenta para demostrar sus puntos porque no media ni llega a consenso, porque se posiciona en una jerarquía que es superior a las mujeres y a los cuerpos feminizados. La asimetría de poder
que hay entre el hombre y las mujeres abarca todos los ámbitos de nuestra sociedad, tanto en lo privado como en lo público. En un país como Nicaragua estamos atravesados por una historia súper violenta, y si a eso le sumamos que vivimos en un estado que viola nuestros derechos, en un país que está casi totalmente acaparado por los fundamentalismos religiosos, eso le da a los hombres un permiso social para poder cosificarnos a nosotros como cuerpo feminizado. Creo que para erradicar la violencia machista o para siquiera analizarlo, primero tendríamos que comprender de dónde nace la violencia, y para mí eso es el punto clave dentro de la educación para poder visionar nuevas perspectivas de cambio. Yo creo, y creo que fue una de las cuestiones que más me conflictó con el curso de la corriente, de si los agresores pueden cambiar, si los hombres pueden reconocer la violencia que han ejercido a otros cuerpos. Entonces, creo que no hay una respuesta única al tema de la violencia o de quienes la ejercen, quienes la sufren, pero que sí hay herramientas que podemos seguir, que hay formas de trabajar con grupos o con ciudadanías, reconociendo también el factor interseccional entre estas ciudadanías para poder erradicar la violencia o para también prevenirla. Sí podemos erradicar la violencia. Lo hablo desde mi propia perspectiva porque como mujer que ha empezado a reconocer la violencia y ha comenzado a desconstruirse a sí misma con todos esos estándares que la sociedad ha impuesto en mí, sí creo que es posible, siempre y cuando los hombres quieran hacer un cambio. Creo que lo podemos hacer implementando una cultura de igualdad, principalmente comenzando desde nuestro hogar, hablando con las próximas generaciones, hablándoles de respeto, de género y principalmente de derechos humanos, escuchando su versión de la historia, su visión del mundo y aprendiendo de ellos también. Si lograremos erradicar la violencia, también llegará, creo, el punto, o llegará si logramos que todas y todos reflexionemos y que también se sume a esta tarea de reflexionar, digamos, los hombres sobre todo, en donde, resalto lo de los hombres porque creo que las mujeres tienen un camino ya más recorrido en cuanto a las reflexiones de los diferentes tipos de violencia. Entonces por eso ahorita quiero como resaltar el tema del papel que tenemos que jugar los hombres en las sociedades y reflexionar sobre nuestros privilegios y emplazar a otros hombres a reconocer que esos privilegios no son un derecho y que sus derechos no se pierden, digamos, al renunciar a estos modelos hegemónicos de masculinidad. Se haga realidad un eslogan que dice que si tocan a una, respondemos todas. Que no sintamos, que no permitamos que se culpe a las víctimas o que las víctimas se culpen de la violencia que sufren y que demos una respuesta. Que exijamos que no haya impunidad, que exijamos que haya atención inmediata a quienes sufren esta violencia. Esto es lo que podemos hacer en lo inmediato, mientras paralelamente también estamos trabajando porque se erradique esta manera estereotipada, rígida, de decir cuáles son los comportamientos que deben tener las personas, si son mujeres y si son hombres, y básicamente también la violencia originaria, que es que nos dividen a las personas cuando nacemos en hombres y mujeres, y de ahí nos marcan un camino del que si nos salimos tenemos la amenaza de la violencia. Y por eso es que debemos actuar en la prevención a largo plazo de todas las formas de violencia, pero también en la atención inmediata al daño que sufren sus víctimas y el reconocimiento del derecho que tienen a defenderse de esta violencia que sufren. Las mujeres no estamos condenadas a vivir con violencia. Para erradicar la violencia machista debemos dejar de culpar a las víctimas. Para erradicar la violencia machista, defendamos una vida con placer. Contra la violencia machista, más amigas feministas. Para erradicar la violencia machista, con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca. Para erradicar la violencia machista, los hombres tenemos que reflexionar sobre el daño que los mandatos de género tienen en nuestra propia vida. Somos mujeres ingobernables, tenemos derecho a una vida con placer. Para erradicar la violencia machista, tenemos que nombrarla, reconocerla y transformarla. Para erradicar la violencia machista, las mujeres tejemos redes de cuidados.
Para erradicar la violencia machista, autodefensa feminista.